Buenos días, a nosotros nos ha tocado el tema filosofía latinoamericana. Saludos, les doy una bienvenida y los invito a compartir un extraordinario viaje a través de nuestro proyecto Filosofía Latinoamericana. Con él me siento totalmente feliz y estamos muy contentos en este proyecto porque es una constitución de filosofía europea en el ámbito latinoamericano y no como podría inferirse en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a valores humanos que aparecen en cada momento. Te esperamos avanzar. Un fuerte abrazo, un gran abrazo. Ha correspondido al carácter de un árbol trasplantado y no de una planta que surgiera de la conjunción de factores propicios a un brote original y vigoroso de pensamiento, como hace notar el pensador peruano Augusto Salazar Bondy en su ya clásico libro Existe una filosofía de nuestra América. Ahora bien, tal vez sea este carácter de trasplantado el que opere como marco referencial del pensamiento latinoamericano, ya que su reflexión no se ha caracterizado por ser una filosofía del ser, del conocer y del querer, sino más bien por preguntarse una y otra vez acerca de su posibilidad de existencia. La filosofía latinoamericana nació con el conflicto acerca de lo propio y lo ajeno, es decir, una filosofía que hizo de su propio estatuto de posibilidad el contenido a desarrollar. Por tanto, un pensamiento que, alejado de los cánones metafísicos y epistemológicos propios del occidente europeo, se ha jugado desde sus comienzos por contestar las dos preguntas fundamentales para nuestra región: ¿qué somos y qué podemos ser en el orden mundial? Con toda la carga política e identitaria que esas preguntas llevan tras de sí, el presente artículo pretende dar cuenta de ese ideario desde los emancipadores y los positivistas de fines del siglo XIX hasta la filosofía revolucionaria de los años 60. Existe también un rasgo histórico que tiene mucha repercusión en la génesis y sentido del pensamiento latinoamericano. Se trata del hecho de que la filosofía ha comenzado en el continente desde cero, es decir, sin apoyo de una tradición intelectual milenaria, pues el pensar indígena no fue incorporado al proceso de la filosofía hispanoamericana. El Partido Socialista es la entera emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes. Marxista rusa judía, nacida en Lituania en 1868 a 1940 de mujeres. ¿De verdad juzguen a ver más foto? La idea de la verdad que se mide por un consenso verdadero implica la idea de la vida verdadera. Podemos también afirmar, incluye la idea de la emancipación. Lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, más inconmovible de la verdadera libertad. El pensamiento latinoamericano se nutre de un conjunto de ideas mediante las que los individuos crean una identidad sobre la base de su propia historia, ya que si algo define el hombre, se ha dicho, en la historia que da sentido a lo hecho, a lo que se hace y a lo que se puede seguir haciendo. Sea 1965, 12. Precisamente en eso radica la importancia del pensamiento latinoamericano, en el discurso que se genera desde las propias voces de los integrantes de este continente, para crear una identidad latinoamericana o una serie de entidades. América vivió un proceso de conquista y posterior colonización, con la que sufrió un quebrantamiento en el pensamiento autóctono, ya que se procuró terminar con la cosmovisión de los indígenas nativos y se instauró la razón occidental de los españoles, conjuntivamente con la doctrina de la religión católica. La filosofía latinoamericana nació con el conflicto acerca de lo propio y lo ajeno, es decir, una filosofía que hizo de su propio estatuto de posibilidad el contenido a desarrollar. Por tanto, un pensamiento que, alejado de los cañones metafísicos y epistemológicos propios del continente europeo, se ha jugado desde sus comienzos por contestar las dos preguntas fundamentales para nuestra región: ¿qué somos y qué podemos ser en el orden mundial? Con toda la carga política e identitaria de estas preguntas, esto pretende dar cuenta de este ideario desde los emancipadores y los positivistas de fines del siglo XIX hasta la filosofía revolucionarista de los años 70. El tema de latinoamericana presenta una duda inicial. José Gao se ha preguntado:
hay una razón de ser hombres de lengua española o de América, para no satisfacerse con la filosofía, por ejemplo, de lengua inglesa o con la lengua europea, sino asiática. Sabemos que la humanidad ha desarrollado una rica tradición filosófica. Las problemáticas se han aquejado a cada época. Están prolijamente detalladas en una multiplicidad de textos, hoy en día canónicos. Entonces, ¿existe alguna razón para que nosotros, hombres de América, no nos contentemos con esta rica tradición? Parece que sí, porque la historia de las ideas en Latinoamérica está marcada por un deseo constante de encontrar el camino de la propia filosofía. Sí, para los primeros filósofos griegos, la filosofía es afán de saber. Este afán en Latinoamérica siempre se ha presentado como la voluntad de dar respuestas, nada más y nada menos, a nuestra capacidad y posibilidad de pensar. Tal es el desafío lanzado desde los primeros escritos surgidos en el continente, interrogación por una filosofía americana que se reconoce por un planteamiento desde América y para americanos, problemática que contradice histórica y temáticamente la intención de situar la filosofía con una reflexión referida a problemas universales eternos y con tanto que tal no sometía a terminaciones temporales ni regionales. La modernidad fue un proceso que instauró en América conjuntamente con los procesos de independencia. Los cambios a nivel mundial influyeron notablemente en los ideales de los pensadores latinoamericanos. Así, la Revolución de Independencia Americana venía a completar la obra de la Revolución Francesa. La cultura impuesta quedaba al fin rota. El concepto de modernidad da cuenta igualmente de los cambios en la dimensión material de las relaciones sociales. Es decir, los cambios ocurren en todos los ámbitos de la existencia social de los pueblos y por lo tanto de sus miembros individuales. Lo mismo en la dimensión material que en la dimensión subjetiva de esas relaciones. A emancipación, liberarse de la opresión, una autoridad, un modelo dominante, liberación. Es la acción de luchar en un proceso continuo por la libertad. Se refiere a toda aquella acción que permita a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina o la emancipación de las colonias al momento de acceder a su independencia. La filosofía latinoamericana nació con el conflicto acerca de lo propio y lo ajeno, es decir, una filosofía que hizo de su propio estatuto de posibilidad el contenido a desarrollar. Por tanto, un pensamiento que, alejado de los cánones metafísicos y epistemológicos propios del occidente europeo, se ha jugado desde sus comienzos para contestar las dos preguntas fundamentales para nuestra región. Una señorita de 17 años quiere ser independiente de todo vínculo con sus padres porque le controlan mucho, pero a la vez no tiene las posibilidades de serlo, porque tiene que elegir entre estar con su padre y atacar toda la orden o emanciparse de ellos y conocer la dura vida que tiene una persona para ser responsable. En fin, la emancipación es una situación muy complicada. Que me han enseñado unas formas de comprensión del ser o del estar. Sin embargo, todo viene a concurrir en la última parte, pues allí se abre paso a la propuesta de una antología latinoamericana. Por otro lado, aun cuando el asombro originario ante el problema del ser se presentó en los griegos, se encuentra también una capacidad de asombro y de afectación del ser en Latinoamérica. América Latina y todas sus partes, no importa cuán aisladas, se encuentran asociadas en tanto que víctimas de la explotación. La periferia, en cambio, puede desarrollarse solo si rompen las relaciones que han hecho y mantenido subdesarrollada, o bien destruyendo la totalidad del sistema. Muchas gracias por su atención.